徹底した正義は時に人を狂気に変える。お前をこの島から逃がすことにした。サウロが守った種は一体何に育つのか。Según lo expresado por el propio Eiichiro Oda, el tipo de justicia que persigue Kusan es el de la justicia perezosa. A priori, podríamos pensar que esta justicia se basa en el estado de ánimo y los deseos momentáneos, corto o largo plazo, de quien la ejerce, a diferencia de la arbitrariedad de la justicia incierta de Kizaru o el totalitarismo de la justicia absoluta de Akainu. Sin embargo, la idea de una justicia perezosa podría encerrar algunos misterios más interesantes para la trama de One Piece. Para analizar esto, separaremos este video en 4 partes fundamentales: la definición de lo perezoso, la búsqueda y el despertar de la justicia, la búsqueda personal de Kusan y sus objetivos a largo plazo. Según la religión católica, la pereza puede ser considerada como uno de los pecados capitales, siendo una posible definición la siguiente: la pereza es el pecado capital, vicio, negligencia, tedio o descuido que impide hacer las cosas que se deben hacer. Es la flojera, el descuido, la ociosidad o la tardanza en realizar acciones o movimientos. Lo interesante es que, continuando con esta definición, se menciona que una de las principales virtudes opuestas a la pereza es, precisamente, la justicia. De manera que en un plano ideal, pereza y justicia son antónimos, enemigos entre sí. Esto podría explicar por qué se representa en este marín en particular un proceso de constante tensión entre lo que debe hacer como soldado y lo que efectivamente hace. No es Kusan como persona quien se mostró perezoso, sino Kusan obedeciendo órdenes, mandatos, que desde un principio entran en contradicción con su esencia de justicia. Pero, ¿cuál es esa esencia de justicia en Kusan? Esto nos lleva al segundo punto, que es en realidad una metáfora. Si lo perezoso implica una tardanza o un tedio, una flojera, estamos pensando en un estado en el que la persona no está del todo consciente de aquello que debe hacer, no está en su plena lucidez, ni respecto a lo que debe hacer, ni a lo que cree que debe hacer. Es que el arco argumental de Aokishi siempre estuvo delante de nuestras narices. No es solamente que el personaje no se sintiera cómodo con la llamada obediencia debida, sino que desde que comienza la serie, incluso en los flashbacks, vemos a una persona que aún no ha despertado su verdadero sentido de la justicia, ni su verdadero objetivo. No quiero decir con esto que Kusan no tenga una clara brújula moral, esto lo ha demostrado varias veces, pero hay al menos 3 momentos de quiebre durante la serie en el sentido de la justicia de Kusan, o en la falta de. El primero es durante la masacre de Ohara. Allí, Kusan no pierde su sentido de la humanidad ni su brújula moral, sigue pensando en cosas que están bien y en cosas que están mal, como demuestra al salvar a Saúl. Pero pierde su sentido de la justicia en tanto comienza a cuestionarse los métodos empleados, los fines que se persiguen con esos métodos y lo que representa aquello que hacen. Si en Akainu el fin justifica los medios, en Kizaru no importan los fines, sino cumplir las órdenes, y en Fujitora importan los medios, pero se pretende alcanzar un fin, en el caso de Kusan, Ohara funcionó como una booster call interna que derrumba los cimientos de su conciencia y comienza a esconder, detrás de su justicia perezosa, lo que en realidad es una búsqueda de dotar de un sentido completamente nuevo a la justicia del mundo y a su propia justicia interna. El segundo momento clave en el trayecto de Aokishi y su justicia es la derrota que sufre con Akainu luego del retiro de Sengoku, pues Aokishi pensó que ganando esta contienda podría llevar a la marina su propia búsqueda interna. Perder esa posibilidad terminó de agotar la búsqueda de justicia de Kusan dentro de la institución de la marina. Momento más que oportuno para que el ex marín se interne en otro tipo de institución, menos rígida, que además le permite más libertad de acción, o al menos más libertad de pensamiento. Porque si algo ha querido mostrar Oda es que en su mundo son los piratas quienes encarnan el ideal de la libertad de pensamiento. Para bien o para mal, aquellos piratas que han quedado presos de las reglas de la marina o del gobierno mundial, o de sus propios demonios, han terminado mal. Esto nos lleva al último punto, la búsqueda personal de Kusan y su alianza con Kurohige.
Para empezar, quiero decir que espero fervientemente que Aokishi no siga trabajando de ninguna forma para la Marina. Creo que esto es haber entendido muy mal el arco de evolución de este personaje. No descarto que eventualmente pueda aliarse a Luffy o a la revolución en la búsqueda de justicia, pero creo que es esto precisamente lo que lo llevó con Kurohige. Me explico. Kusan está construyendo todo un modelo nuevo de justicia en su interior, y para llevarlo a la práctica sabe que hay algo que hay que hacer sí o sí: destruir al gobierno mundial y cambiar el orden del mundo. En ese tablero de ajedrez es que ocurre su tercer quiebre personal, y lo tiene cuando se da cuenta, en la conversación que mantiene en el bar con Kurohige, que esta tripulación, sea por el fin último que sea, tiene como uno de sus objetivos, a mediano o largo plazo, destruir al gobierno mundial. No es casual que la movida de Kurohige con Koby haya sido precisamente para poder legitimarse a ojos de la nobleza. Este es un camino de infiltración que Kurohige ya ha practicado, como cuando se hizo Shichibukai por conveniencia. Está claro que uno de los próximos movimientos de la banda de Kurohige es ir contra el gobierno, y mientras esto sea así, Kusan los acompañará. Luego habrá que esperar a ver qué tipo de justicia ha estado ideando en su mente. Por el momento, diría yo que está en un momento de justicia pragmática, en donde sabe que hay algo que tiene que ser cambiado, y está dispuesto a hacerlo, desde el lugar que le ha tocado, y haciendo uso de lo que ha evaluado como la fuerza más efectiva para este enorme propósito: la piratería. 花から世界政府が全てとは思っちゃいねえよ。海軍に所属しなくても実行できることはある。所属しねえから見えてくるもんもある。ほら、今死んでた。ここへ来たのは縁ってやつだな。何しにここへ？お前の顔見によ。なぜここが分かった？ああ、